Ahí va, ahí va. Bueno, buenos días a todas, todos, todes, por acompañarnos, agradecerles por acompañarnos en esta actividad que para nosotras era tan importante poder llevar adelante en el ámbito de esta legislatura. En primer lugar, bueno, yo me presento, soy Lucía Cámpora, soy diputada del bloque del Frente de Todes, y en esta actividad, como saben, la idea era poder encontrarnos y sobre todo desde nuestro lugar de legisladoras, fundamentalmente, poder escuchar esta presentación de las conclusiones, del documento de conclusiones de lo que fue el primer foro federal por una reforma judicial feminista organizado por Proyecto Generar y por un conjunto de organizaciones, espacios de construcción y demás, que a lo largo y ancho del país han reunido a más de 6.000 personas, compañeras, ciudadanas que han decidido participar de las comisiones para discutir esta, que para nosotras es una bandera fundamental y que además es una bandera que hemos podido construir, o mejor dicho, que estamos construyendo y que emerge, creo, como reconversión de una bronca, de un enojo, de una ira que nos surge muy de adentro cuando vemos una y otra vez cómo el Poder Judicial reproduce aquellas violencias machistas y aquellas normas que el patriarcado impone para, bueno, reproducir ese sistema de opresión y de desigualdad que en sus expresiones más extremas se traduce en femicidios, ¿no? Y esa bronca que muchas de nosotras fuimos a canalizar en esa movilización en tribunales, pudimos convertirla en consigna, y esa consigna fue la de la reforma judicial feminista. Y no sé ustedes, pero yo estoy convencida de que esa transformación, que a veces parece tan lejana, tan difícil, que es la transformación del Poder Judicial, a mi entender, de los tres poderes del Estado, el más conservador, el más reaccionario, el más reticente a los cambios, creo que el movimiento feminista tiene la potencia, la energía, la convicción y la capacidad de llevar adelante las transformaciones. Así que en ese proceso estamos construyendo una agenda que es compleja, que si mañana tuviese que convertirse en un proyecto de ley seguramente nos encontraría todavía discutiendo, pero de eso se trata, empezar a construir a partir de esas experiencias y construir de manera colectiva esa transformación que entendemos que tiene que atravesar el Poder Judicial. Para eso contamos con 3 expositoras de lujo que ahora voy a presentar, pero quiero agradecerle primero a las diputadas que están también presentes a través de Zoom, a la diputada María Bieli, a la diputada Laura Velasco, a la diputada Ofelia Fernández, que no se encuentra en el Zoom, pero que nos mandaba su adhesión y que participa también muy activamente de este trabajo y esta construcción, y también a las compañeras que están tanto en el Zoom como acá en el salón, que como sabemos son una pequeña representación por cuestiones sanitarias, pero una representación muy significativa de lo que este movimiento viene a ponerle a esta consigna. Así que, sin más, tenemos con nosotras a Marianela Flores Díaz, de Proyecto Generar, que es quien nos va a presentar estas conclusiones sobre las que queremos discutir. Ella es abogada y una gran compañera. Tenemos a Julia Benillay, que es también abogada, representante estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA y una gran compañera y una gran amiga para mí también. Y a la doctora Marisa Herrera, doctora en Derecho, investigadora del CONICET, referenta feminista, una gran referenta para todas nosotras y además fue mi profesora, así que siempre sigo aprendiendo de ella y le agradecemos su presencia. Lo último, y ya les dejo la palabra, hacer una mención a que estamos haciendo esta presentación, ni más ni menos que casi en los mismos momentos en los que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a dar seguramente una clase también sobre aquellas transformaciones que tiene que atravesar el Poder Judicial. Así que teníamos esta actividad programada, la queríamos sostener, sabemos que muchas de nosotras también queremos escuchar eso que está pasando en este momento, pero bueno, vaya si no es una metáfora de la potencia de la transformación que tenemos por delante, que nosotras estemos haciendo esto al mismo tiempo que está ocurriendo eso otro. Así que agradecerles por haberse hecho el rato para venir a esta actividad y bueno, le doy la palabra a Marianela para arrancar. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas y a todes. Antes que nada, agradecer a Lu Cámpora por este espacio de debate, por seguir comprometida con los debates y con la agenda feminista, porque no es fácil generar espacios para debatir y problematizar a quienes se supone que nos tienen que juzgar y bien. Entonces, eso requiere de un compromiso y de un activismo feminista muy importante, así que te queremos agradecer desde el Proyecto General. Es muy importante para nosotras, esto que comentaba Lu, de contextualizar desde qué lugar, ¿no?, y cómo llegamos a la reforma judicial feminista. La verdad que a 6 años del surgimiento de la consigna, movilización y lucha del Ni Una Menos, se avanzó mucho. El colectivo feminista logró instalar el tema en agenda, exigiendo al Estado una nueva manera de pensar e implementar las políticas públicas para una vida libre de violencia. Si bien es histórico 3 de junio del 2015, ya se encontraban vigentes la CEDAW, ya se encontraba vigente la Convención Belém do Pará, ya se encontraba vigente la Ley 26485, el Estado a través del Poder Judicial no llegaba a tiempo a la hora de preservar la vida de mujeres y niñas. Las denuncias no eran tomadas en las comisarías, las medidas de protección no eran dictadas a tiempo por parte del Poder Judicial de las distintas provincias, porque este mal funcionamiento de la justicia es un problema que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. En el 2018, no sé si recuerdan, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Marplatense, absolvieron a 3 imputados por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, que ya había sido asesinada en el 2016. En repudio a este fallo, miles de mujeres en todo el país volvimos a movilizarnos para protestar en contra de la justicia patriarcal, impulsando lo que fue el primer paro de mujeres. El reclamo se centró en el machismo y en el disciplinamiento de ese poder judicial, que a través de su sentencia legitimaba la violencia hacia todas nosotras. Ese fallo marcó un antes y un después. Entendimos que cuando decimos que el Estado es responsable, necesitamos que todos y cada uno de los poderes de este Estado atraviese todas las transformaciones necesarias y urgentes para terminar con la violencia por razones de género. En febrero de este año, como decía Lu, frente al femicidio de Úrsula, marchamos ante tribunales ya con una consigna más concreta y más direccionada hacia lo que queremos y necesitamos, que es la reforma judicial feminista. Las cifras alarmantes de femicidio en nuestro país en lo que va del año y los cotidianos fallos de contenido patriarcal. Sí, estamos con cotidianos fallos de contenido patriarcal porque todos los días son noticias las sentencias con un contenido machista. Hace que la lucha vuelva a direccionarse hacia el reclamo del Ni Una Menos, pero ya hacia la necesidad de una reforma del sistema de justicia. No hay ni una menos sin una reforma judicial feminista. Ante esta nueva consigna, desde el Proyecto General, junto a más de 150 organizaciones de todo el país, con una participación de 6.000 personas, con una participación federal, es decir, que hay compañeras y compañeros de todo el país que debatieron colectivamente y que también llegaron a un diagnóstico colectivo sobre cuáles son las características y las falencias que tiene ese Poder Judicial. Y en eso hubo un consenso absoluto. En principio, cuando estábamos organizando este foro, pensábamos que íbamos a tener solamente 9 comisiones, llegamos a 60 subcomisiones en todo el país. Este foro, que tenía como una idea principal, que era debatir qué era esta reforma judicial feminista, hacia dónde íbamos a ir o empezarla a pensar desde nuestro lugar como activistas feministas, terminó transformado en un hecho político. La verdad que el diagnóstico que voy a pasar a exponer, sobre el que hubo un consenso absoluto del Poder Judicial, es un diagnóstico preocupante y alarmante. El Poder Judicial actual es clasista, racista y deshumanizado. La gran mayoría de los participantes del foro refieren a la existencia de una casta judicial privilegiada, compuesta principalmente por varones cis, blancos, heterosexuales, que defienden intereses de las minorías privilegiadas.
El debate giró alrededor de las élites que imparten justicia de manera selectiva, dejando a los más vulnerables por fuera de la protección de sus derechos. Se resaltó la cuestión de clase a la hora de pensar la justicia. Se caracterizó al Poder Judicial como patriarcal, misógino, machista, antidemocrático y corporativo. Las decisiones de jueces y juezas, los procesos, el lenguaje jurídico y el accionar de los operadores de justicia evidencian la reproducción de estereotipos de género que se agravan fuertemente con los estereotipos de clase o etnia. Se expresó la distancia y la lejanía que existe entre el Poder Judicial y las personas que buscan justicia. Hay una desconfianza muy fuerte en el Poder Judicial porque desconocemos absolutamente quiénes son esas personas que integran esos cargos. Entre los participantes se exponen las acciones y relaciones de jueces y juezas con la dictadura en nuestro país y se revela una historia de operaciones políticas y persecuciones que encontraron muchas veces legitimidad en el accionar judicial cuando no complicidad. Más allá de este diagnóstico preocupante sobre el Poder Judicial, en el que además se ha expuesto el vínculo con los medios masivos de comunicación como construcción de sentido común que generan incidencia política contra nuestros derechos. Más allá de todo eso, este diagnóstico surge una de las conclusiones más importantes para nosotras que queríamos resaltar, que es marcar el norte respecto a esta reforma. Y ahí hemos concluido todas y todos quienes integramos este foro que la fuerza de los movimientos de las universidades es vista como una herramienta política no solo para instalar en la agenda la necesidad de transformación del Poder Judicial, sino también como sujeto político capaz de llevar adelante este proceso de reforma. Esta reforma es un beneficio de todos y traerá aparejado un fortalecimiento de la democracia. Ahora, desde el proyecto general, queríamos plantear dos interrogantes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos para una reforma judicial feminista? Desde el proyecto general consideramos que, en primer lugar, la transformación del Poder Judicial es colectiva. Estamos comenzando a generar espacios de discusión amplia, diversa, donde se visibilice las deficiencias y se problematice las estructuras, funcionamiento y privilegios del Poder Judicial y sus miembros. Emigrar las deficiencias del sistema judicial a la sociedad puede ser el principio de su transformación. Como ciudadanos requerimos un Poder Judicial accesible para todos y todas, una reforma que democratice el sistema de justicia apoyada en la participación ciudadana, que pueda acercar a funcionarios y funcionarias judiciales a las necesidades de la población y que proponga mecanismos internos y externos eficientes para garantizar la perspectiva de género y brinde un real acceso de justicia para todos. Ahora, en un segundo lugar, desde el proyecto general creemos que es muy importante encaminar este proceso de reforma judicial desde distintos ámbitos. Y desde el lugar de abogados, ¿cuál será nuestro aporte para la transformación del Poder Judicial? Porque ese es uno de los ámbitos que nosotros tenemos que trabajar. Sería oportuno comenzar a pensar a la abogada como una parte crucial para la reforma del Poder Judicial. Y este primer eslabón no lo podríamos hacer sin las abogadas feministas. Hay que dejar claro que esto no es nuevo. Hace años que nosotras como abogadas feministas venimos elaborando un sinnúmero de estrategias para lograr fisurar la estructura de los palacios de justicia. Caminamos los tribunales cuestionando el sentido patriarcal de las sentencias, incorporamos el lenguaje inclusivo en los escritos, argumentando nuestras acciones con perspectiva de género y litigio estratégico. ¿Y por qué no resistiendo todo tipo de discriminamiento? Hemos tejido redes con abogadas feministas que integran el Poder Judicial y se ha disputado los ámbitos de la academia y la doctrina. Entre nosotras hemos construido conjuntamente una forma de ejercicio profesional con enfoque feminista. Pero pese a todo ese activismo, aún no hemos podido transformarlo en prácticas comunes de nuestra profesión. Para encaminarnos a una reforma judicial, necesitamos considerar las prácticas feministas del ejercicio profesional como herramienta de transformación del sistema judicial. Las prácticas abogadiles serán feministas, populares o no serán. Este ejercicio profesional con activismo feminista necesita estar orientado, por un lado, a disputar los sentidos del ejercicio profesional, cómo nos formaron, para qué tipo de ejercicio profesional nos prepararon, y desde ese lugar
cómo contribuimos a sostener estructuras del Poder Judicial. Necesitamos un rol en la abogacía que sostenga y que luche por un Poder Judicial que funcione como un servicio público con el oído en el pueblo, en las necesidades y demandas sociales. Para ello, necesitamos construir una ética profesional empática y feminista. La práctica de los abogados debe ser feminista con un enfoque de derechos humanos. Como operadores de justicia y auxiliares, tenemos la responsabilidad de adoptar nosotros prácticas que faciliten y garanticen el acceso a la justicia. En la mayoría de los casos, el primer contacto que tienen los ciudadanos con el Poder Judicial es la consulta a un abogado. Tenemos que decodificar el lenguaje jurídico. Esa es la primera barrera que tenemos que traspasar para que todos y todas puedan comprender no solo sus derechos, sino también el proceso judicial, utilizando un lenguaje sencillo y claro. Respetar el derecho de información permite acercar a la ciudadanía al sistema judicial. Por último, la transparencia y la rendición de cuenta de los funcionarios del Poder Judicial debe ser otro de los sentidos en los que deberíamos encauzarnos camino a una reforma judicial, transversal, transparente y ciudadana. ¿Por qué decimos esto? Activar los mecanismos de control y auditoría también debe ser un compromiso que debemos asumir desde el ejercicio profesional. Es hora de que empecemos a quebrar con el corporativismo implícito y naturalizado que tienen las colegiaturas para con los privilegios de la justicia patriarcal. Necesitamos un ejercicio profesional que agote todas las vías pertinentes y que tenga un papel protagónico en la transparencia del Poder Judicial. Los colegios de abogados deben tomar un rol cotidiano y activo en el pedido de rendiciones de cuenta del Poder Judicial e instar a la transparencia constante del servicio público de justicia, de construir la justicia patriarcal. Despatriarcalizar al Poder Judicial implica también de construir el ejercicio profesional de la abogacía. Sabemos que es un proceso complicado, sabemos que es difícil, que tenemos un largo camino, pero para que esta reforma judicial sea igualitaria, inclusiva y democrática, necesitamos generar un espacio de liderazgo, coordinación e incidencia política, con aportes de todos los sectores, de las familias, de las personas que hayan sido afectadas por el mal funcionamiento de la justicia, arribando de este modo a un proyecto común, ciudadano y democrático de reforma. Desde un activismo popular, feminista y federal, podemos decir que el primer paso ya lo hemos dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marian. Bueno, antes de darle la palabra a la próxima oradora, quiero también agradecerle que vemos que está en el Zoom a Nelly Minguerki, que para muchas de nosotras es una gran referenta también, y vimos que estaba por ahí, así que bueno, agradecerle que haya venido. A continuación le damos la palabra a Julia Benillay. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se me escucha? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias a las legisladoras del Frente de Todas, Todos y Todes por la invitación. Para mí es un honor compartir panel con estas dos grandes compañeras. Y en esta oportunidad me gustaría expresarme en mi calidad de representante estudiantil y en mi calidad entonces de militante universitaria. Actualmente, estudio y estudié en la Facultad de Derecho de la UBA y es allí donde me toca hoy representar al claustro estudiantil por la minoría y es desde ese lugar que me gustaría hacer esta intervención, poniendo un poco el foco en entender cómo desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, es fundamental que las universidades tengan un rol activo en el proceso por una reforma judicial feminista. Quienes hayan podido leer las conclusiones del exitoso Foro Federal por una Reforma Judicial Feminista organizado por Proyecto Generar, habrán visto que uno de los temas que se repite en casi todas las comisiones está relacionado con la capacitación, ¿no? El hecho de que se puedan capacitar a magistradas y magistrados, pero también a otros y otras operadores y operadores jurídicos en cuestiones vinculadas a la temática, la mirada de género. Y en ese sentido, como universitarias, el planteo que hacemos es que la capacitación tiene un origen previo, que es la formación. Actualmente no existen en ninguna de las universidades de derecho del país materias específicas
con una mirada en clave de género, pero lo que es peor, a nuestro modo de ver, no existe una obligación para quienes dirigen las facultades de otorgar a los planes de estudio una mirada interseccional, una mirada transversal en clave de género en las distintas materias que se dictan hacia el interior de las facultades de Derecho de nuestro país. Es decir, que tenemos un problema de origen muy claro, que es donde como universitarias creemos que es necesario trabajar previamente. Nuestro lugar en este sentido, como estudiantes, como militantes universitarias organizadas, nos ha llevado a impulsar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un proyecto para que la misma forme parte de un proceso de debate por una reforma judicial feminista, lo que nosotras propusimos a la gestión actualmente vinculada al espacio de la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, que exista un espacio abierto, amplio, plural, en donde podamos debatir en qué consiste una reforma judicial feminista, armando conversatorios, foros, en pos de la reflexión colectiva, y lamentablemente el proyecto no fue tratado. Así que evidentemente vemos como las resistencias están muy presentes y por eso considero que es importante que trabajemos muy fuertemente. Y en este sentido creo que el terreno o qué significa una reforma judicial feminista, a nuestro modo de ver, es aún hoy una arena de disputa, un terreno que no posee consideraciones claras. Bueno, en este sentido las conclusiones del foro vienen a aportar bastante lucidez, pero me parece que esto, más que poder comprenderlo como una falta, a mi modo de ver es una ganancia que nos permite ser desde los feminismos populares quienes impulsemos, quienes podamos llenar de contenido a esa consigna por una reforma judicial feminista que salimos a las calles en aquel febrero de este año a gritar cuando conocimos la trágica historia de Úrsula Bahillo. Y ahí es donde creo también que un gran desafío que tenemos las feministas de este momento, ¿no? Las feministas del siglo XXI, que muchas veces para algunas y algunos parece ser que el feminismo en la Argentina nació el 3 de junio del 2015 y nos quieren, como siempre, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, nos quieren hacer olvidar de las luchas previas porque de esa manera es más fácil desarticularnos, nos hacen olvidar, ¿no? De aquellas feministas anarquistas de fines del siglo XIX, de las peronistas de los años 50 que impulsaron la ley de derechos políticos de las mujeres de la mano de Eva Perón. Y creo que el desafío que tenemos como feministas en esta época está orientado a poder alejarnos de las consignas bobas, de cómo la publicidad quiere tomar nuestras demandas para seguir haciendo, seguir produciéndole plusvalía al capitalismo, dice Nancy Fraser en el Feminismo para el 99%, pero un poco podríamos decir alejarnos de los hashtags, ¿no? Y poder llenar de contenido a través de la militancia, la organización popular y la creatividad. Y en ese sentido y en ese lugar creo que el rol de las universitarias es ser muy molestas. Tenemos que ser muy insoportables, tenemos que ser sumamente insistentes, tenemos que ser sumamente rompecocos, hasta que se cansen de vernos levantar la mano ante cada comentario machirulo y por lo tanto se dignen a callarse, se dignen a tragarse sus palabras, porque les puedo asegurar que hoy por hoy, año 2021, todavía sucede que existen comentarios totalmente desafortunados hacia el interior de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y me atrevo a decir que no pasa solo en la Universidad de Buenos Aires, vamos a tratar de no ser tan malas con nuestra universidad, esto sucede en general, ¿no? ¿Cuántas veces las estudiantes nos tenemos que seguir bancando que hablen del aborto como un delito, ¿no? Negando que siempre se trató de un derecho, pero más aún ahora que gracias a la militancia popular y la decisión política de un gobierno nacional y popular hemos conquistado este derecho. ¿Cuántas veces vamos a seguir escuchando a docentes que siguen hablando del matrimonio igualitario como algo contra natura? Ayer se cumplieron 11 años de la sanción del matrimonio igualitario y esto sigue sucediendo. Y es más, hay algunos docentes que después salen en la televisión hablando de la República
que se dignan a escribir manuales diciendo esto, que los venden a los estudiantes. Es realmente indignante lo que sucede. Y bueno, ahí nuestro rol entonces es levantar la mano y decir, disculpe, profesor, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, ¿no? Me parece que esa pequeña acción que parece quizás un poco chiquita, quizás un poco simple, les aseguro que es revolucionaria, porque parte de ese conservadurismo que nosotras tenemos que combatir tiene que ver con estos vínculos tan jerárquicos que se establecen hacia el interior de las facultades de Derecho, que luego se traspolan al Poder Judicial, en donde no están para nada dispuestos a escuchar que alguien vaya y contraponga una opinión disidente, ¿no? Por eso la acción feminista siempre tiene que ser una acción rebelde. Y ahí algo que aparece, que me parece importante, también es el hecho de esto que yo hablaba del conservadurismo, ¿no? Obviamente que ese conservadurismo, ese mantenimiento del status quo, esa resistencia abismal a las reformas que aparecen en el Poder Judicial, claramente tiene que ver con una idiosincrasia muy propia de la propia estructura, del propio sistema, ¿no? Si uno piensa en ese chico o chica que entra como escribiente auxiliar y lo ve a los 10 años cuando ya asumió un lugar mejor, probablemente haya cambiado bastantes ideas, ¿no? Pero les aseguro que eso también tiene un origen en las facultades de Derecho de todo el país, y en esto que decía Marianela recién, ¿no? En cómo nos enseñan a litigar, cómo nos enseñan a ejercer nuestra profesión. Por eso a mí me parece que el trabajo en la formación, el trabajo en los planes de estudios es trascendental y que tiene que tener una mirada, como dije previamente, transversal e interseccional, ¿sí? Hoy por hoy es posible encontrar bibliografías de comisiones, de cátedras enteras en donde no van a encontrar un solo nombre feminizado. Ni uno solo. Y se atreven a hacerlo. Yo me pregunto cómo se atreven, cómo no les da vergüenza, cómo no les da pudor, pero no les da. Les aseguro que no. Por lo tanto, es importante que, bueno, por ejemplo, hace muy poco tiempo, en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, rechazamos un plan de estudios la bibliografía de una materia porque no tenía ni un solo nombre feminizado, y dijimos, no, tiene que volver al departamento y tienen que retocarlo, porque así no se puede aprobar, ¿no? Y no estamos hablando ni siquiera de encontrar referencias a personas afrodescendientes, pobladoras originarias, digo, estamos hablando de mujeres cis, no estoy diciendo, bueno, no se lea Marlene Guayán, no, estamos hablando de que las mujeres que estudiamos Derecho no estamos incluidas en las bibliografías, y lo que es más indignante aún es que una entra a cualquier aula, bueno, ahora sería un Zoom, ¿no? Pero a cualquiera, y se pone a contar cuántas estudiantes mujeres hay y cuántos estudiantes varones hay, y les puedo asegurar que probablemente seamos el doble. Esas son las proporciones, es bastante abismal. Y si me voy a observar quién está dando clase, probablemente también sea un cuerpo feminizado. Ahora, si yo voy a ver quién es el titular de cátedra, quién tiene concurso, quién es el director del departamento, quién es el director del posgrado, es un chabón. Entonces, ahí también hay que trabajar, porque no podemos seguir manteniendo este esquema en donde nuestro trabajo está invisibilizado, ¿no? El trabajo hacia el interior de las facultades de Derecho tiene que abordar en términos de la segregación horizontal y vertical. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, es necesario que se abran los concursos, ¿no? Sabemos perfectamente que quienes conducen las universidades, que vaya la casualidad, en general son sectores asociados al radicalismo, al igual que en el Poder Judicial, qué loco, ¿no? Se resisten a que se abran esos concursos porque obviamente no les conviene. Entonces, lo primero es reclamar la apertura de los concursos. Lo segundo es reclamar que en esos concursos haya, un jurado que evalúe contenidos en materia o en clave de género, como sucede actualmente en el Consejo de la Magistratura y como debería suceder en todos los consejos de la magistratura a nivel provincial. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque no necesitamos una paridad boba.
no, gracias, con eso alcanza, ¿no? Ya tuvimos una dictadora mujer en Bolivia, ¿no? No sirve con que haya solamente mujeres. Tienen que ser compañeras que tengan una mirada de género, ¿no? Y compañeros también, porque evidentemente también hay muchos compañeros que están haciendo un gran trabajo, bueno, y otros que hay que trabajar mucho más todavía. Pero además, me parece fundamental, lo referido a los concursos, no solamente en términos de la paridad, sino en términos de la visibilidad, porque no podemos seguir manteniendo esta idea romántica del trabajo ad honorem en la puerta del aula, ¿no? Porque, existe como esta idea con la enseñanza universitaria de que, bueno, yo tengo cariño, entonces vengo y doy clases. Bueno, pero esto tiene un impacto diferenciado en varones y mujeres, porque ¿quiénes son las que llevan a cabo las tareas de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas en los hogares? Somos nosotras. Entonces, nuestro tiempo disponible para llevar adelante tareas ad honorem romantizadas es mucho menor que el que tienen los tipos. Entonces, evidentemente, no se está pensando en ese impacto diferencial que tiene esta idea romántica, ¿no?, de la docencia universitaria. Sabemos perfectamente que del 2003 al 2015 tuvimos el proceso de mayor ampliación de derechos y avances legislativos de la historia de nuestra democracia y el mayor después de lo que fueron los dos gobiernos peronistas, ¿no? Esto tuvo su correlato en el apoyo de la sociedad civil, en cómo surgió a partir de eso la organización popular, la entrada de miles y miles de jóvenes a la militancia y la resistencia que esa organización popular permitió a las políticas neoliberales que lograron que aquel gobierno de Mauricio Macri durara solo 4 años, por lo menos, por supuesto que cuando digo solo no digo que hayan sido fáciles, ¿no? Pero este proceso de organización popular, de avance, de modificación, de democratización de la democracia, parece que pasó por el costado de las universidades, o como decimos en la UBA, quedó de las columnas de Figueroa Alcorta para el lado del Libertador. Parece que hay un campo magnético ahí que impide el ingreso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, nuestra tarea como militantes, como estudiantas, como jóvenes, es insistir, es ser rompecocos, es organizarnos en experiencias como lo que fue Sororidad en Derecho, que fue una experiencia de organización popular entre estudiantes no agrupadas y militantes políticas en pos de la reforma, de la militancia de la interrupción voluntaria del embarazo hacia el interior de la facultad en el año 2018, ¿no? Y por sobre todas las cosas, creo que la apuesta de quienes nos interesa la política, y vaya si la pandemia nos lo demostró, es que tenemos que ser creativas, tenemos que pensar de qué manera podemos romper esas estructuras tan jerarquizadas, tan arraigadas, ¿no?, en la cultura del derecho, que se traspolan de lo que es las facultades a el Poder Judicial, ¿no? Un punto que me parece importante mencionar, aunque no profundizar, tiene que ver también con el abordaje de las violencias que se dan hacia el interior de las universidades. Sabemos perfectamente que estos mismos vínculos tan jerárquicos son los que permiten que se reproduzcan y se instauren situaciones de mucha violencia para con las estudiantas y que existen hoy por hoy en casi todas las universidades protocolos de actuación ante las mismas, pero que los mismos son muy deficientes, ¿no? Las estudiantes no tenemos poder de acción real sobre quiénes son las personas a cargo, sobre cómo son los procesos que se dan respecto de los tratamientos, los procesos de las denuncias en concreto, y lo más difícil de todo cuando se denuncian docentes es que por acción de la propia burocracia de la universidad, eso después pasa al área de sumarios administrativos y ahí se pierde por goleada la mirada en clave de género, porque las capacitaciones en Ley Micaela todavía están bastante retrasadas en muchas universidades, no en todas, y no en todas las unidades académicas de la UBA tampoco, ¿no? Hoy en las universidades ya están entrando esos chicos y esas chicas que nacieron en el 2002, en el 2003, que toda su primaria, toda su secundaria la hicieron con ese proceso de ampliación de derechos, que están mucho más desprejuiciados que incluso que nosotras, como inclusive que somos coetáneas y que, bueno, tampoco
somos tan grandes, ¿no? Pero que de todas maneras los pibes y las pibas nos pasan el trapo y esto claramente va a modificar las estructuras. Entonces, qué lindo cómo me gustaría ser mosquito y seguir adentro de las aulas y ver qué van a hacer esos docentes y a esas pibas y a esos pibes y a esos pibis que llamo a que sean sumamente insistentes, que sean sumamente ¿no? Molestos, porque un poco se trata de molestar, porque si no, evidentemente está claro que no nos quieren escuchar, ¿no? Y ahí, bueno, un poco es con esa creatividad que tenemos que apostar a llenar de contenidos las consignas, ¿no? De las demandas, y que nuestro feminismo popular sea un feminismo popular antipunitivista, que no busque que haya más mujeres CEOs de empresas o que se compre, ¿no?, la propaganda de toallitas que ahora nos dice que somos mujeres fuertes porque menstruamos, sino que piense en cómo nos vamos a organizar en pos de efectivamente derribar esas estructuras patriarcales hacia el interior de la universidad y del Poder Judicial, y que encuentre alianzas en los movimientos sociales, en los movimientos de derechos humanos, no comiéndose la curva de aquellas feministas que votan a favor del aborto, pero también de el recorte de las jubilaciones, ¿no? Ese es el trabajo que me parece que nos corresponde a nosotras en esta reforma, y bueno, apuesto a que este movimiento feminista argentino, latinoamericano, que tiene una impronta juvenil tan fuerte, ¿no? Quienes no recordamos esa foto de esas nenas, ¿no?, que tenían 12, 13 años esperando ver si se aprobaba el aborto, que tanto nos emociona a todas y a todos, ¿no? Y que ese movimiento feminista que considero tan maduro, ¿no? Porque en el 2015 salió a las calles a decir que el Estado era responsable y en el 2021 apostó y señaló con el dedo al poder más enquistado y más antidemocrático dentro de ese Estado, que es el Poder Judicial, y también entendiendo, ¿no?, que el Poder Ejecutivo me parece que algo escucha, ¿no? Por algo se ha creado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias, por algo tenemos un presupuesto con perspectiva de género, al Poder Legislativo que algo escucha, ¿no? Porque por algo se ha sancionado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero que el Poder Judicial parece seguir haciéndose el distraído ante nuestras demandas. Así que esa es mi intervención, agradezco la invitación y espero que se sigan produciendo muchos más foros federales por una reforma judicial feminista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Le damos la palabra a Marisa Herrera. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, para mí es un verdadero placerazo estar acá acompañada, estar enfrente con Nelly, que también tiene que ver con la creación y con la generación sorora de Venimos de Nelly, y vamos construyendo también con grandes compañeras. Creo que eso es algo que nos hace más fuertes, nos hace mejor, nos hace realmente construir de una manera distinta, mucho más horizontal y mucho más profunda. Agradezco muchísimo también a Marianela porque hicieron un laburón. Este foro, la verdad que era un lugar que se necesitaba tanto, y justamente la cantidad de gente que se sumó, creo que es la muestra elocuente de que era un ámbito y un lugar que se necesitaba, este grito que decía muy bien Lu, ¿no? Lu, que me acabo de enterar que para ellos eran Lu y Juli, somos una cátedra, una comisión muy exigente. Yo pensé que era buena onda, yo me dije, no, Marisa, sos muy exigente, che. Bueno, me vine a enterar de eso, pero bueno, por lo menos, y sabemos que hacemos siempre esta construcción sorora, porque en definitiva también son alumnas y somos docentes, y nos juntamos, ¿por qué? Porque sabíamos que la unión hace la fuerza, una facultad donde, muy bien dijo Juli, no es tan sencilla. Y bueno, un poco mi idea era compartir con ustedes digamos, algunas reflexiones que me generaron el haber leído las conclusiones, ¿no? Y estas reflexiones en lo que tiene que ver con aportes, con qué nos invita, qué nos genera, y cuál es el próximo paso a seguir, ¿no? Porque me parece que esa es la gran conquista. Bueno, hoy estamos acá, llegamos acá porque tuvimos todo un recorrido muy importante
en clave de derechos humanos, en clave de justicia social, en clave de ampliación de derechos, y me parece que hace que nada se construye solo, nadie se salva solo, y justamente la idea es esto, seguir construyendo de manera colectiva esto de qué implica una reforma judicial feminista. Y en este aspecto arranco también con una mirada crítica, ¿no? Digo, una cosita que nos pasó ayer antes de ayer, para que veamos también lo difícil que es. Digamos, esto no va a ser sencillo. Aborto tenía claramente una mirada, a lo mejor un objetivo mucho más claro, matrimonio igualitario mucho más claro, muchas leyes, de hecho, lo de la igualdad en la equidad de género, en lo que tiene que ver con medios de comunicación, el cupo laboral transversal, un montón de leyes son como más fáciles de poder dimensionar, ¿no? Fáciles de poder militar. Sin embargo, la reforma judicial feminista tiene un montón de aristas. No solamente una reforma judicial, no es nada más leyes. Implica también cambios en las estructuras, cambios en los recursos humanos, cambios en la mirada, cambios en las intervenciones, y eso también tenemos que darnos cuenta para no frustrarnos, porque si queremos que la verdad no es a corto plazo, es una transformación a largo plazo. Y por eso traigo esta foto de unas últimas intervenciones del Consejo de la Magistratura de Nación, donde es un presidente con un vicepresidente, donde son directivos, digamos, o directores hombres, y que también está un tribunal integrado por hombres. Por lo cual, acá, digo, ¿y esto de que no te interpele ya esta foto? ¿Cuántas fotos más tenemos que seguir bancándonos para que no tomen conciencia de lo que implica nada más y nada menos que la foto? Porque no es la foto por la foto en sí, es lo simbólico y lo que representa y está detrás de esto que llamamos la rosca. Bueno, dicho esto, la imperiosa necesidad de qué? Por eso mismo, de una reforma judicial feminista, en serio. ¿Y esto implica? Con solo ver las temáticas que invitó el foro, ya te das cuenta la interseccionalidad de los temas. Y por eso mismo en las conclusiones van a ir viendo que algunos temas se repiten. ¿Por qué? Porque hay una mirada transversal. Lo que tiene que ver con la capacitación, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con una mirada por fuera del Poder Judicial también, a otros actores y actrices sociales, también tiene que ver con esta interdisciplina, esta interseccionalidad que atraviesa. Por eso esto de que alguno no va viendo conclusiones que se van repitiendo con otros nombres o con otras formas de decirlo en distintas, digamos, subcomisiones. Partimos de una idea central y me parece que también, a mí que me gusta el fútbol, y no voy a decir nada que festejé como muchas de nosotras, el título de la semana pasada, claramente, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Es obvio que el statu quo le viene muy bien al Poder Judicial. Siempre es el supremo, estar allá arriba, porque estar tan arriba, tan allá arriba, nunca terminás de poder interpelarte por parte de la población y de la ciudadanía. Y la pregunta uno dice, partimos de un diagnóstico común. Así como estamos mal. Y de hecho, si uno analiza, tenemos un Poder Judicial del siglo XIX para conflictivas del siglo XXI, a tal punto que, digamos, que todo el tema de lo digital nos atravesó. Miren lo que es el sistema Lex 100 del Poder Judicial, que se cae cada 2x3, está todo el mundo puteándolos. ¿Por qué? Porque no se pueden ni adaptar a eso. Y la pregunta es porque no hay interés? ¿Es porque no hay presupuesto? ¿Y el fondo anticíclico de 30.000 millones de pesos que tiene la Corte Suprema de la Nación? ¿Dónde está? ¿A dónde van esos fondos? Entonces, la pregunta es, tenemos un diagnóstico común que encima interpela a la propia ciudadanía, pero cuando uno analiza cuál de los tres poderes es el que menos confianza tiene la ciudadanía, es lejos del Poder Judicial. Si uno ve entre muy mala y ni buena ni mala, casi el 80% de la gente no cree en la justicia. Y es un dato que nos debería interpelar de manera profunda. Y sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacer? Y esto nos animamos en el movimiento feminista a dar respuesta a qué hacer. Porque tenemos muchas ideas, muchas propuestas y muchas, digamos, también. Y acá las conclusiones forman parte, o básicamente muestran. Hay algunas conclusiones generales que me parecen interesantes que trae para poder leer en clave profunda este documento, ¿no? Es cuando dice acá, debemos comprometernos no solo con nuestra agenda específica, sino desde esa agenda debemos abordar los grandes temas de la política nacional. Y ese es un punto también central. Nos animamos a ir al hueso de los grandes temas de la política nacional, porque hoy ningún tema profundo de la política nacional puede no ser vista en clave de género. Y eso lo hemos logrado también en el movimiento feminista, ponerlo en el centro de la escena, porque nada puede ser de justicia social sino justamente con una mirada obligada de género. Y esto implica que el Poder Judicial también cae en esa revisión crítica y profunda que ha logrado poner sobre el escenario el movimiento feminista. Claro, necesaria construcción de abajo hacia arriba. Y si la montaña no va más Mahoma, tenemos que nosotras construirlo de abajo hacia arriba. Porque yo tampoco creo, y esto es una mirada crítica, le digo una legislatura, perdón, pero si no, no sería investigadora del CONICET, esta mirada crítica. Yo no tengo mis ciertas dudas si realmente está en la agenda política hoy una reforma judicial feminista.
Y eso nos obliga a nosotras a tener que ir instalando de abajo hacia arriba justamente de por qué debe estar en la agenda política de hoy una reforma judicial feminista. Muy bien, y por eso se dice en el documento esto de, ¿es el feminismo la única fuerza social en Argentina con la capacidad de incidencia política suficiente para lograrlo? Y esto también es importante. Estamos convencidas que realmente si queremos ir al hueso de uno de los poderes del Estado, el menos democrático, el que más hace falta liderar a la sociedad, justamente es el movimiento feminista. Este es el sujeto político. Y como sabemos, nada ni nadie se construye solo, por lo cual, como muy bien decía Julia, tenemos una cantidad de leyes que cada una nos ha dado un orgullo profundo y absoluto. Cada una de estas leyes refleja esta ampliación de derechos de una manera profunda y lo que implica incluso, ¿no?, seguir pensando en otra tanta cantidad de leyes. Y la ley Micaela es cierto. Yo me acuerdo cuando debatimos la ley Micaela, alguien decía, hay una palabrita nada más que me parece que podríamos evitarla, la de obligatoriedad. ¡Opa, papá! Parecemos boludas, pero no somos boludas. Digo, mira, lo que pasa es que si vos sacás la obligatoriedad, se pierde el sentido. ¿Cuántos machirulos no te hubieran sentado nunca a ninguna capacitación y por lo menos animarse a sentir la palabra feminismo si no hubiera sido por la obligatoriedad? Te digo, me parece que también seamos sinceras, estas leyes que obligan, en el fondo están colocando al Estado como responsable último y garante último de los derechos humanos en un lugar que corresponde que esto forma parte de la educación cívica de las personas. Todos tenemos que tener una formación claramente feminista o claramente en clave de género. El Código Civil forma parte de todo esto, de hecho, no por casualidad, hoy está sobre el escenario de las políticas de cuidado, y la verdad que vengo acá a felicitar a Roberta y a ANSES por este avance que se ha dado estos últimos días, que esto es hacer territorio. Territorio. Basta de PDF y hagamos mucho más territorio, que es lo que realmente le falta. Por eso mismo somos una mujer feminista, para que sea de abajo hacia arriba con lo que tiene que ver con lo territorial. Y en este aspecto también, el aborto es, digamos, ha sido, digamos, la consolidación, la fortaleza y el animarnos a poder estar hoy acá hablando de esto. Y hoy estamos acá hablando de esto en paralelo cuando Cristina está hablando de lo que está hablando, porque nada es casualidad. Porque eso que está pasando allá también forma parte de un poder judicial absolutamente machista, patriarcal y verticalista. Y eso también es importante poder decirlo, como muy bien lo dijo Luis. Esta tríada interesante que marcan en el documento, que pareciera que pasa como desapercibido y es central. Burocracia judicial, los tiempos y la violencia institucional. Una justicia, un poder judicial que no llega a tiempo no es justicia. Y eso implica una violencia institucional clarísima. Y cuando empecemos a verlo como violencia institucional, desde el Poder Judicial, que es supuestamente el garante último, para muchos y para más vulnerables, si no tengo la justicia atrás, claramente se cae del sistema. Entonces, ¿qué mejor queremos en clave de mejor calidad institucional y democracia? Tener un mejor Poder Judicial, en especial para los más vulnerables. Porque ya el fuerte, por ser fuerte, puede tener otras herramientas propias. Sin embargo, los más vulnerables necesitan, sin lugar a dudas, de una justicia que las pueda mirar empática, como decía, que las pueda mirar de cerca. Y también implica un Poder Judicial, y acá muy bien se dice en el documento, como un servicio público. Este debe ser supremo. No se para formar parte, no son funcionarios públicos como cualquiera de los que estamos acá. No son nada superior, no son nada supremo. Por eso el concepto del lenguaje no es neutro, de hablar de, cuando uno habla de el palacio. Ya decirle el palacio tiene toda una connotación. Se creen que está en una monarquía. Y por eso mismo hay que venir a romper con esa mirada monárquica y seguir construyendo más, mejor democracia. Y entonces, en todo caso, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Vemos todo lo mismo? Y acá también uno empieza a ver. Me parece que hay algunos puntos en común que sí tenemos conciencia, que sí tenemos ahí unanimidad. Es una casta judicial, si uno analiza, en sociedades cada vez más contemporáneas, más modernas, el Poder Judicial se va a quedar cada vez más solo. Porque justamente el pluralismo que hay afuera es lo que no está en el Poder Judicial. La pregunta es, ¿cómo podemos derramar a la hora de diseñar los concursos y los procesos de ingreso? La ley de ingreso democrático fue una gran ley que sacó Cristina, y sin embargo ahí también le falta a lo mejor reformarla para que sea con perspectiva de género, pero sin embargo es una ley que no utilice el Poder Judicial de la Nación. Porque claro, la ley de ingreso democrático es democratizar desde el ingreso, desde el inicio, con lo que eso significa. Es una ley que hay que pedir justamente su aplicación. Pero además, ¿qué hace? ¿Cómo puedo realmente poder leer un mundo cada vez más plural cuando quienes lo leen siempre responden a una cierta clase social y no tienen justamente una formación y un roce y una profundidad con lo que la afuera te interpela? La idea de elite y la idea de falta de participación ciudadana. También construir sistemas
de mayor interpelación por parte de la ciudadanía. Y la selectividad del sistema. Sabemos que el sistema es selectivo. Por eso también acá tenemos el gran problema. Y acá traigo este mapa, a lo mejor un mapa que puede llegar a ser un poquito chocante, pero que en realidad es acordar a qué. Cuando analizábamos, yo formé parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación, que el año pasado generó Alberto, ahí debatimos muchísimas propuestas y recomendaciones. La idea es, cuando empecé a analizar de la DAJUDECU, ¿no? Digamos, de la dirección de escucha que está a cargo de la Corte Suprema, uno analiza los nombres de las personas, la familia judicial, el hijo de, la hermana de, la tía de. Es imposible construir un sistema tan poco transparente y donde esté lleno. Por eso cuando uno ve cómo derrama el Grupo Clarín, cómo derrama también la Corporación Judicial, que siempre es la hermana, la tía, la sobrina, el hijo de, y eso también termina siendo algo que perjudica a una buena justicia. Y acá también uno dice, bueno, ¿qué justicia venimos? ¿A qué justicia queremos? Y en el documento está muy bien explicitado cuáles son las bases para repensar justamente un nuevo Poder Judicial. La idea de, venimos de una idea de un Poder Judicial absolutamente patriarcal, privilegiado, casi vitalicio, hasta los 75 años, con lo que eso significa, hoy uno ingresa a los 18 años y hasta los 75 años. Bueno, es un poquito fuerte, ¿no? La pregunta es si el propio sistema también te va cambiando. Esto que decía también Juli, ¿no? Cuando vos después ya estás ahí, es como te van cambiando el chip. Pero este era un tipo progresista, era un pibe que realmente tenía una mirada amplia, que el sistema lo cooptó. ¿Qué pasa con eso, no? Lo cambiaron, le pusieron un chip porque no se oxigena y porque le viene bien seguir siendo una casa. La idea que es escritural, esta también de escritural, es me escondo muy fácil detrás del papel, porque el cara a cara es mucho más importante. Por eso también ahí ir a la oralidad de los procesos es central y una reforma estructural de los procesos es muy importante. Y nosotros queremos construir un Poder Judicial a la inversa de eso. Justamente en lo contrario de eso, a lo que no sirvió, o sea que ya tenemos datos que realmente nos vendría bien para decir, esto que tenemos no sirve. Vamos a un sistema distinto, con perspectiva de género, igualdad, transparencia. Yo siempre digo, voy al CONICET, cada 2 años tengo que decir los libros que escribí, las clases que di, las charlas que hice, las ideas que tuve. Vos ingresás como juez y nunca más rendís cuentas de nada. Te cambia el código, te cambia la mirada, te cambia la perspectiva y nadie... Bueno, ¿por qué? Si forman parte del Estado también esos funcionarios que tienen que rendir cuentas. Porque al legislativo lo votás, al ejecutivo lo votás, pero al judicial no lo vota el pueblo. Con más razón necesita tener una forma de rendición de cuentas y poder rendir hacia el afuera. Y no solamente, como muy bien decía Juli, lo que tiene que ver, eso también está muy demostrado en el documento, no es nada más el Poder Judicial. Porque si queremos que solamente el Poder Judicial, también tenemos una mirada superficial y corta. Nosotros no somos profundidad pura. Y desde ese lugar, sabemos que los lugares de las universidades, los manuales, ¿cómo se estudia el derecho? Digamos, ¿cómo realmente se aborda? ¿Cómo realmente se da clase? ¿No? Y ayer tenemos una reunión con las nuevas autoridades del programa de género, y nosotros queremos la red de profesores de Derecho de la UBA, porque también sabemos que esos son ámbitos muy importantes para poder realmente empezar a desde adentro de las instituciones a poder hacer cambios estructurales, y para eso tenemos que juntarnos y ser cada vez más y una construcción sonora y horizontal. Los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos, todo el tema lo que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, y los consejos de la magistratura, que claramente tienen que ser revisados de manera profunda. Por lo cual, el Poder Judicial es un tema importantísimo, pero ese Poder Judicial no se hace solo, nadie nace Bonadía. Y lo digo por ahí que ya no está, digo para que sea más fácil, ¿no? Para que no me haga ninguna demanda de nadie. Nadie nace Bonadía, de algún lado sabe esos personajes. Bueno, la pregunta es qué responsabilidad tenemos como docentes también a la hora de generar ese tipo de mirada. Y acá también las chicas hacen, cuando hablan de paridad de género, en lo que tiene que ver con 3 elementos centrales. Rendición de cuentas, acceso a la información. Si uno entra hoy a la Corte Suprema de Nación, la última información oficial que tenemos es de 2018. Se terminaron 3 años. Y una Corte Suprema que integrantes no le falta, que digamos que gente que trabaja no le falta. Plata no le falta. Por lo cual, no hay voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad para qué? Porque si yo informo, si yo tengo una página web muy actualizada, estoy en algún punto interpelando también cuánto trabajo, cuánto no trabajo, cuánto me falta. Y la transparencia, como dijimos, es central. Esto implica un montón de acciones y también, esto mismo que se dice en el documento, están pensadas en acciones concretas. Cuando uno empieza a hablar la reforma de la ley de ingreso democrático, cuando uno empieza a hablar cambiar los procesos en los concursos, por lo cual yo tengo un piso mínimo 30% de mujeres inscritas,
Nos cierro ahí, hago acciones positivas para que se anímense a concursar. Porque un poder judicial distinto es justamente con mejor recurso humano que se anime a concursar. Y no solamente eso, ¿qué me interesa de los currículums? ¿Me interesa la maestría en Yale, que es un perfil? ¿O me interesa también aquella que tiene una ONG o que está trabajando en una ONG de víctimas de violencia hace 15 años y tiene un montón de patrocinios jurídicos atrás? También este perfil oxigena y le hace mirar por judicial. No es uno u otro, son ambos los que enriquecen esta mirada mucho más plural. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo preguntás? ¿Qué casos tomás? ¿Tomás un caso en materia de familia, de calificación de bienes y propio ganancial? ¿O tomás un tema de adopción donde hay detrás un tema de pobreza y de violencia de género? Bueno, una madre que en realidad no puede con su alma por un tema, es víctima de violencia y da a su hijo en adopción. ¿Es realmente, digamos, autónoma para poder decidir? Bueno, esas preguntas te van interpelando distinto a la hora de resolver los casos también. Mayor participación de la sociedad civil y la capacitación permanente. Y ojo con esto, porque hacemos resoluciones para que se cumplan. Tenemos hoy en la justicia federal una acción colectiva de varias ONGs que justamente se juntaron porque en 3 concursos del Consejo de la Magistratura no se cumplió con que haya en la terna al menos una mujer. Y ahí también hay que tomar cuenta de estas cuestiones. Y bueno, y también hay que hacernos cargo también de eso, porque no construimos sobre la base de la hipocresía, construimos sobre la base de lo que pasa también y con ser críticos de nosotros mismos, porque así vamos a poder realmente ser mejores. ¿Y en qué aspecto? Sabemos que las últimas ternas que se fueron mandando no son con paridad. Estamos lejos de la paridad. Y no es que no haya mujeres realmente en los concursos, porque hay mujeres que realmente son muy buenas y que merecerían también estar en los lugares de decisión. Por lo cual también acá, hagámonos cargo también de este tipo de planteo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nosotros vamos justamente a achicar la brecha entre derecho y realidad para que lo que realmente decimos acá sea realidad. Y el cupo laboral trans, ¿qué pasa con el Poder Judicial de Nación? ¿Lo va a aceptar? Porque hasta ahora, si la ley de ingreso democrático no aceptó, la pregunta es, la ley de cupo laboral trans, ¿qué sería del Poder Judicial de Nación, por ejemplo? ¿Qué sería del Poder Judicial salteño? ¿Qué sería del Poder Judicial de Formosa, de Chaco, si tuviéramos más mujeres, más personas trans de la diversidad sexual adentro? Un mejor Poder Judicial lejos. Ya con eso solo, porque ya se anima a poder realmente revisarse en sentido profundo una visión clasista y racista, una visión igualitaria y plural. Y bueno, los procesos, acá también las chicas hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con el lenguaje sencillo, con la oralidad, con el patrocinio letrado, hoy en temas de violencia de género o incluso en temas de alimentos, que es el gran tema que ha dejado la pandemia, los temas de cumplimiento alimentario. Tenemos problemas de patrocinio jurídico gratuito, la descentralización, las promotoras jurídicas y la idea también de acompañamiento, porque la idea es cómo sostenemos la denuncia. Denunciar es una parte del proceso, pero nos falta todo el resto de cómo sostiene el proceso. Y el juicio por jurados también como otra herramienta importante de democratización y de participación ciudadana. ¿Y esto qué implica? Nada más y nada menos que hacer efectivo acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Y lo que tiene que ver con otro debate que lo plantean las chicas en varias mesas, que es juzgados especializados en violencia, y acá sí no tenemos una mirada común. Y está muy bien porque el movimiento feminista es un movimiento amplio y plural, por lo cual, exacto, eso hace bien no pensar igual. Y también, yo en esto estoy en contra de los juzgados especializados, no me gusta la idea de puerto propio. Como si fuera nada más que los temas de violencia de género solo pasan en los procesos de violencia familiar. En realidad la violencia de género también está en el ámbito laboral, también está en el ámbito de derecho penal, está en el ámbito administrativo, está en todos los ámbitos, por lo cual a mí no me gusta. Me gusta sí la capacitación en manera transversal, no encerrarnos todos que los únicos casos de violencia de género son los que uno cree que son de violencia. Y en este aspecto, también acá es la mesa o la temática de violencia de género fue la que más, gente hubo, la que más generó debate. Y acá hay bastantes cuestiones. La discusión sobre el punitivismo versus reparación. Yo soy feminista popular, no punitivista. Y es más, yo creo que el feminismo popular profundo debe ser no punitivista. Y esta es una cuestión que a lo mejor lo dejo abierto. La idea de acompañamiento, la idea de reparación, la idea de nuevas masculinidades con agresores, otra gran cuenta pendiente también que tenemos en materia de políticas públicas, el trabajo articulado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero ¿cuál es el problema? Qué difícil es articular, porque articular implica dialogar. ¿Cómo dialogo con alguien que es supremo? Porque en definitiva el judicial te dice, yo estoy acá, pero vos pasás, vos hoy estás y mañana a lo mejor no. Entonces, la propia organización judicial te da un lugar de superioridad que es difícil para después construir espacios de diálogo o mesas de trabajo más dialogistas. Y el registro único de casos de violencia, yo estoy en contra, en general, a mí me parece que los registros de registrar por registrar no nos ha servido.
Y eso que también deberíamos empezar a repensar si realmente sirve el registro único de casos de violencia de género. La pregunta es, un incumplidor alimentario, ¿es también violencia de género? ¿Lo pongo en el registro o no lo pongo en el registro? Me parece que realmente es perder tiempo más en algo más registrar, cuando en realidad tenemos que perder el tiempo en el buen sentido, tenemos que realmente estar más en el territorio y cosas que realmente cambien. Y acá también tiene que ver con esto de la necesidad de revisión periódica de los fallos. Tenemos la seguridad jurídica como principio, por lo cual yo creo que un proyecto así no podría ser viable, porque también soy crítica de algunas de las cosas que se manifestaron ahí. Y lo que tiene que ver en definitiva con esto que yo siempre digo es cualquier tipo de intervención profunda y sincera, y esto se dice muy bien en varias mesas, tiene que empezar a pensar por una idea de una escucha real. ¿Nos importa realmente lo que le pasa a ella? ¿Nos importa realmente lo que le está pasando? Porque es eso, una vez se siente, muchas veces, yo trabajé en el Poder Judicial, de que lo que le pasa es esto, otra vez viene Ana, otra vez, esta cosa de otra vez. Bueno, ¿esto qué implica? La poca empatía que se tiene. Por eso la formación del recurso humano es central, para reparar, para empoderar y para su autonomía. Pero para eso me tiene que importar lo que le pase a la otra persona. Si no, es imposible poder colaborar en todo. Y bueno, esta última parte que tiene que ver con poder judicial y ciudadanía, hablando de reforma constitucional, yo obviamente estoy a favor. Estoy ahora colaborando con el proceso chileno en lo que tiene que ver con derechos de infancia, me parece que es importantísimo lo que está pasando ahora en Chile. Primera reforma constitucional con paridad de género, porque las constituciones siempre fueron pensadas por hombres, generadas por hombres y redactadas por hombres, ¿no? Por lo que eso significa. La creación de consejos asesores feministas para impulsar reformas, me parece que es una novedad también interesante que recupera en este documento. La obligación de presentar informes de gestión, también como parte de la rendición de cuentas, como otras propuestas también concretas que se generaron en las mesas. Y termino con esto del lawfare y este tema de nada más y nada menos, no podemos solicitar esta tríada, esta relación promiscua entre el Poder Judicial, el Poder Económico y el cuarto poder, los medios de comunicación. Si queremos hacer una reconstrucción profunda, no podemos claramente no mirar esto, que esto realmente es lo que estamos hoy viviendo y sufriendo, de por qué el Poder Judicial cada vez tiene una cloaca más profunda y más fuerte. Por eso acá me parece que, dice acá, las causas en la justicia federal demoran tiempo excesivo en ser resueltas y muchas veces son utilizadas según la conveniencia mediática y política, como forma de presión y persecución. Por eso, digamos, no por casualidad, en este momento está hablando alguien que justamente viene a denunciar esto. Y que es de las pocas que se ha animado a poner el dedo en la llaga, y por eso me parece también importantísimo traerlo a colación. Y si hablamos también de traerlo a colación, no podemos dejar de poner, y nada más con esto yo les digo, acordémonos y tengamos memoria. ¿Qué es el problema de tener una memoria corta? Tengamos memoria. El propio integrante del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que después tuvo que renunciar porque se giró un audio donde él mismo decía, Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno. No por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de goma. Este es un poder judicial que no queremos. Porque justamente esto no es un poder judicial. Esto le hace mal a la democracia en términos profundos de un Estado de Derecho. Por eso las chicas terminan con estas dos grandes ideas, que para mí son realmente el nudo central de la confusión y lo que nos invita a seguir y a continuar con la misma potencia. A 6 años de surgimiento y consolidación del movimiento Ni Una Menos y del fortalecimiento de nuestra lucha colectiva, el acceso a la justicia es para nosotros una deuda de la democracia. Sin una perspectiva feminista no hay justicia posible. Debatir, visibilizar, problematizar al Poder Judicial constituye el primer paso para deconstruirlo y erradicar su violencia. Solo será posible, mediante lucha feminista colectiva y transversal, transformar el Poder Judicial. No será sencillo, claro que no, pero estamos convencidos que podremos lograrlo. Nunca nadie nos regaló nada. Agradezco enormemente al Proyecto General por haber justamente tomado esta iniciativa y estar hoy acá debatiendo, ir al hueso de lo que dice el Poder Judicial, porque en definitiva, para representar un Poder Judicial, sí sabemos que estamos acá, que tiene que estar nacional, popular, democrático y absolutamente feminista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy energizante escucharla a la compañera. Antes de darle la palabra a las demás diputadas que están presentes, por si quieren hacer un saludo a Maru, a Laura, no quería dejar de agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Casa, de la Legislatura, a la gente de sistemas, de ceremonial, de foto, que siempre están atentos y atentas para que podamos organizar estos encuentros, y también a las compañeras trabajadoras asesoras, que siempre me parece muy importante reconocerlas, a Julia, a Lucía, a Belu, que la veo por ahí, a Carla, porque creo que también parte de la política feminista nos obliga
a visibilizar que todas estas construcciones, y sobre todo en el ámbito parlamentario, que quien pone la cara es la diputada o el diputado, pero es porque hay un enorme equipo de compañeras, compañeros y compañeres laburando para que las cosas se puedan hacer. Así que agradecerles a ellas para, bueno, lo que nos costó armar esta actividad y que estamos muy contentas de estar haciéndola. Así que no sé si Maru o Laura querían hacer algún saludo, aporte. Lau creo que me había dicho que sí. Sí, bueno, primero felicitar esta iniciativa. Hoy estoy un poco mal de salud, por eso no estoy acompañando presencialmente. Me parece más que oportuna. Hace poquitos días fueron los 6 meses del asesinato de Úrsula, pero también esta potente red de mujeres, de feminismos populares, de todos quienes estuvimos siendo parte de ese foro donde hubo muchísimas intervenciones y aportes en el sentido de poder avanzar en una reforma judicial feminista, que sin ninguna duda es indispensable. Hace poquito hicimos un encuentro convocado desde la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud que me toca presidir, donde estuvieron también no solamente Lucía, Ofelia, que integran la comisión, sino otras compañeras legisladoras de nuestro espacio político, del Frente de Todos, y también comuneras y también referentas de organizaciones feministas populares y de las asambleas feministas de los barrios populares, y entre los aportes de esa agenda feminista que intentamos construir de conjunto, uno de ellos es justamente este reclamo porque la justicia sea una justicia feminista, y por supuesto particularmente en lo que hace a violencia de género, y particularmente dentro de la violencia de género en lo que hace a la forma más tremenda que son los femicidios, aparece esta distancia entre los barrios populares y el acceso a la justicia. Allí, imprescindible poder avanzar, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, en el reconocimiento de las promotoras de géneros y diversidad que están en los barrios populares acompañando esas situaciones, el que podamos tener más centros integrales de la mujer y los tengamos cerca de los barrios y sean interdisciplinarios, y tengamos allí también la posibilidad de tener asesorías legales. Qué importante también el poder tener en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento, y por eso no nos resignamos, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que nos permita empujar políticas públicas con un presupuesto específico, y también transversalmente tener un presupuesto con perspectiva de género en todas las áreas de gobierno. Y sin duda tenemos un trabajo muy arduo, porque sabemos que la justicia, así como no es feminista, no es popular. Entonces necesitamos trabajar muchísimo para desandar un statu quo en la justicia que, como lo decían también excelente las expositoras, significa reformar también nuestra cultura, y por ello imprescindible poder aplicar la ley Micaela en el Poder Judicial también, y poder formarnos en las universidades también con perspectiva de género. En este sentido también, a 200 años en la ciudad, tenemos la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a 200 años de esa universidad es el momento también de pensar que la Universidad de Buenos Aires tenga una perspectiva de formación feminista, y en particular, qué importante que sea así en la Facultad de Derecho. Así que bueno, solo agradecer y a disposición para seguir trabajando en este sentido de conjunto. Muchas gracias, Lau. Bueno, si la diputada Bieli quiere hacer un saludo, y anticipo, si después de ella quisiera, le pedimos también un saludo a Nelly, si Nelly quiere. Maru. Bueno, gracias, Lu. Un placer escuchar a las compañeras. La verdad es que muchas de mis compañeras han participado también de ese tremendo foro que fue el puntapié, como decían antes, de discusiones que son las que se vienen y nos van a tener dando una batalla, ¿no? Como nos acostumbra al kirchnerismo, porque creo que si hay algo que
que permitieron Néstor y Cristina exponer luz sobre aquellos poderes enquistados en nuestra sociedad que permanecían opacos, ¿no?, a las grandes mayorías, que permanecían, digo, esa opacidad de la cual, esa falta de transparencia de la cual hablaron con tanta claridad ustedes, creo que sin duda es parte de una forma de hacer política que aleja la posibilidad de que grandes sectores, las mayorías de la población, puedan tener información, puedan tener acceso, puedan tener, bueno, la posibilidad de vivir vidas mucho más justas, ¿no? Que creo que es parte de lo que la reforma judicial que necesitamos tiene que tener en cuenta, que pueda haber un acceso para todos y todas a mejor y más justicia. Está hablando la jefa, así que yo le decía a Marisa recién que terminó de hablar Marisa y arrancó a hablar que es Cristina, y creo que es como una mañana de esas que nos llena de fuerza para seguir hacia adelante. Marisa lo dijo hoy y lo dice siempre que la convocamos y la escuchamos hablar de reforma judicial feminista, que es la necesidad de que haya más escucha y mayor territorialidad en el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que uno no puede conducir lo que no respeta y valora, uno no puede luchar por lo que ama, y no se puede sentenciar sobre lo que no se conoce. Y creo que a la justicia, al Poder Judicial, le falta mucho territorio, le falta mucho conocimiento del mundo, de las realidades diversas, como para poder tener una justicia mucho mejor y más representativa de nuestra sociedad. No tengo mucho más para aportar, creo que así como el aborto fue una bandera que Nelly y muchas compañeras pioneras impulsaron y que luego generacionalmente fuimos agarrando y tirando para adelante y efectivamente se concretó mediante la ley, creo que la reforma judicial feminista va a hacer eso y va a ser también de largo plazo y va a implicar muchas pequeñas conquistas que nos lleven a definitivamente tener una justicia más accesible para todos y todas. Y nada, eso. Nada más. Un saludito a todos. Muchas gracias, Maru. Nelly, si estás de acuerdo en hacer un saludo, le pedimos a Sistemas. Nelly, no te estamos escuchando todavía. Ahora sí. Bueno, no, quería decir que muy breve, ya les puse en el chat un saludo, estoy muy conmovida porque es tan importante la justicia. Durante muchas décadas teníamos tantos golpes de Estado que nos ilusionábamos que la justicia era más democrática. En muchas discusiones yo decía que no tanto por el tema de cómo se designa, pero de derecho, que si hay un poder en las vidas, entonces les puedo decir que les agradezco, porque quiero cuando soy consultora era un derechos de niños de hecho no se enseñaban para un derecho y de abrir la de y derechos humanos. Entonces, muchas gracias. Maravillosa. Puede ser más una en la a mí me conmovió mucho esta jornada a todos y todas. Es un porque y la otra no. Por todo. No,
que eso. Muchísimas gracias por la forma en que trabaja, por la excelencia y por estar al servicio de todas y todos, y no solamente de un grupo privilegiado. Las abrazo profundamente. Muchísimas gracias, Nelly. Acá no sé si se transmitió por Zoom, pero acá el aplauso fue muy fuerte por tus palabras. Bueno, agradecerles muchísimo a todas, quizás para cerrar, salvo que alguna quiera algún aporte. Bueno, de nuevo agradecerle a todas, también a las compañeras que están acá, de nuevo a Mavi, que la veo por allá, a las compañeras de Proyecto Generar, a Sofi, y bueno, de verdad sí pensaba mientras las escuchaba que este encuentro tenía que ver con eso, con escucharlas, porque creo que gran parte de las discusiones que tenemos que dar para transformar el Poder Judicial y sobre todo en clave feminista, sin duda van a pasar por los poderes legislativos locales. Quizás a diferencia de otras luchas, el aborto lo conquistamos en el Congreso de la Nación, pero esto va a exigir un laburo coordinado muy fuerte entre todos los poderes legislativos de cada una de las jurisdicciones, porque los poderes judiciales provinciales se regulan a través de las leyes locales y vamos a tener que trabajar muy fuerte con muchas redes de sororidad y por eso, bueno, también la importancia de que el foro haya sido federal, de que Marianela sea quien esté exponiendo en esta legislatura porteña sede de muchos preceptos sumamente unitarios y por eso intentaremos desarmar un poco eso. Pensaba también que una de las demandas, no por agregar, que ya creo que las compañeras fueron sumamente completas en sus exposiciones, pero sí que parte de las transformaciones para transformar la justicia, como decía Marisa, también tienen que ver con dejar de verla como un patrimonio de la corporación abogadil. Y esta charla fue extremadamente abogadil, lo admitimos, y parte de eso es lo que tenemos que trabajar en la interdisciplinariedad, pero también creo, y permítanos la excepción, que también quienes transitamos esas facultades de derecho y que nos movemos en ese mundo, tenemos tantas ganas de discutir un poco en clave de género, aquella corporación que nos vienen metiendo en la cabeza hace tantos años, y pensaba mientras hablaba Juli, no sé si al final lo hicimos, pero siempre pensábamos que una podría hacer una encuesta en la puerta de la Facultad de Derecho y seguramente si agarra a los pibes y pibas de los primeros años y les pregunta por qué eligieron la carrera, den una respuesta muchísimo más idealista, en el mejor sentido de la palabra, vinculada con aquellos sueños de transformación y de justicia, y si se le hace a los pibes que salen, que se están por egresar, seguramente la respuesta ya tenga que ver con otro tipo de cosas. Y eso es lo que nosotras tenemos que desarmar. Eso que pasa durante esos años de formación es lo que después hace que tengamos el Poder Judicial que tenemos. Oscuro, cerrado, corporativo, clasista, privilegiado, y eso lo vamos a transformar con la militancia, con la construcción política, con las redes que tejemos con las compañeras a lo largo y ancho del país. Así que muchas gracias a todas por estar acá y nos seguiremos encontrando y nos vamos a escuchar a Cristina sin duda. Muchas gracias.